Cordial saludo, mi nombre es Erika Tatiana Vargas Marín, pertenezco al grupo 43 de diagnósticos psicológicos junto con mis compañeras Mairena Moreno, Yuranis Padilla y Yelitza Beatriz Suárez. La tutora de nuestro curso se llama Nani Gisela Solano y pues actualmente pertenecemos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, exactamente programa de psicología que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos a esta evaluación final de diagnósticos psicológicos mediante prueba objetiva abierta. Encontraremos aquí un caso que nos plantea esta guía final del curso, donde debemos hacer una serie de fases. Tenemos que hacer primero identificar el problema, seguido de definirlo, realizar las hipótesis sobre cuáles son las posibles causas que desencadenan dicho problema y por consecuente los síntomas que manifiesta la consultante. También abordaremos las alternativas de solución, las conclusiones, las dificultades, las recomendaciones y por último la bibliografía de las unidades 1, 2 y 3 que trabajamos para poder llevar a cabo la realización de este trabajo. Bueno, entonces para comenzar y ya conociendo el caso de la señorita Lourdes, que es una joven mujer de 21 años que en consulta al psicólogo debido a que presenta inseguridad al momento de relacionarse con los demás. Esto desencadenó debido a una serie de burlas de las que era víctima en el colegio por su estatura. En la descripción del caso tenemos que ella mide casi 1,80 metros, una estatura por encima del promedio para la edad que tiene, y pues lo cual en ella desencadena una serie de respuestas producto de la ansiedad que le generan el miedo a ser rechazada. Adicional a ello, ella al ingresar a la universidad, esto le ha significado un nuevo espacio de interacción de matices diferentes respecto a los que ha estado adaptada como sucedió en el colegio. Todas estas condiciones desencadenan en ella una serie de respuestas producto de la ansiedad que le generan en primera medida las situaciones sociales y en segunda medida el miedo a ser rechazada, por lo cual tenemos en ella ciertas características como una personalidad inhibida y evitativa, unos pensamientos disfuncionales y desadaptativos y un comportamiento que no es espontáneo. Dentro de los pensamientos disfuncionales y desadaptativos podemos encontrar el hecho de compararse con los demás, pensar que las personas deben comportarse como ella desea. Todo esto le ha hecho sentirse incapaz de empezar una conversación, pues siempre está pendiente de la respuesta que tendrán los otros, generando en ella angustia. Con todo lo anterior, hemos llegado a un diagnóstico, el cual es trastorno de ansiedad social o fobia social comórbil con un trastorno dismórfico corporal. Más adelante les hablaremos un poco de este trastorno también, en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces ya definiendo el problema, ya luego de haberlo identificado y evaluado, encontramos que el trastorno de ansiedad social, TAS, o fobia social, como se contempla en el DSM versión 4, es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo persistente a una o más situaciones sociales por temor a que éstas resulten embarazosas. Este temor puede ser desencadenado por el escrutinio, ya sea real o imaginario, de otras personas, como lo podemos ver en Lourdes, cuando ella dice que no sabe cómo acercarse ni cómo comportarse, donde dice que su miedo al rechazo ha vuelto a aparecer y se angustia cuando nota que las demás no responden como ella espera que lo hagan. Bueno, para poder llegar a este diagnóstico de trastorno de ansiedad social, tenemos una serie de criterios, en total 9, pero que para el caso de Lourdes se reducen a 8, debido a que ella ya es mayor de 18 años. Dichos criterios son: criterio A, temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en público en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible evaluación por parte de los demás, como vimos en el caso de Lourdes.
Criterio B, la exposición a las situaciones sociales temidas provoca una serie de respuestas inmediatas de ansiedad. Para el caso de Lourdes, no tenemos una descripción total de esa serie de respuestas fisiológicas, psicológicas y emocionales, por cuanto la información que se nos ofrece es muy limitada. Pero es muy probable que esto sea el caso de ella, por cuanto hemos visto en la descripción del mismo como unos detalles muy mínimos que nos pueden ayudar a llegar a este diagnóstico, como cuál. Dice que ella teme pasar por lo mismo que en el colegio cuando le decían jirafa, y cuando los demás no se acercan a ella y ella pretende hacerlo o siente la iniciativa de hacerlo, no lo logra, por cuanto se bloquea, se siente muy tensa y antes de meter la pata se va. Otro criterio que tenemos es el C, que es el individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional, lo cual también es visto en la descripción del caso, por cuanto ella siente la necesidad de acudir a un psicólogo. El criterio 10, las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se experimentan con ansiedad o malestar intensos, como ya vimos anteriormente. Criterio E, los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar que aparece en las situaciones sociales interfieren acusadamente con la rutina normal del individuo, con sus relaciones laborales o sociales y como vemos bien aquí en el ámbito educativo. El criterio de F, el miedo al comportamiento de evitación no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica y no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental. Tal sucede, por ejemplo, cuando hay enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que los temblores pues se deben obviamente a las características de dicha enfermedad. Aquí no nos hablan de enfermedades ni algún diagnóstico anterior que haya tenido Lourdes. El criterio G, si hay una enfermedad médica u otro trastorno mental, el temor descrito no se relaciona con estos procesos, como por ejemplo, los temblores no son debidos a la enfermedad de Parkinson. El criterio H, si otra condición médica, como por ejemplo enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración por quemaduras o heridas está presente, el miedo o ansiedad o irritación está claramente no relacionado con ella o es excesiva. Bueno, entonces ya definiendo lo que es el trastorno de ansiedad social o fobia social, encontramos otra característica en Lourdes, que es el trastorno dismórfico corporal o dismorfobia, ¿sí? ¿Este qué es? Es un trastorno de la línea somatomorfa que consiste en una preocupación importante por algún defecto percibido ya sea real o imaginario, que en caso tal de existir generan preocupación y ansiedad experimentada por estas personas, lo cual es excesiva y se percibe de un modo exagerado. En el caso de Lourdes vemos alguna información que nos dice algo relacionado a esto, como por ejemplo, dice que desde pequeña y debido a su altura se ha sentido algo inhibida a la hora de relacionarse con los compañeros, ¿sí? Ella recuerda haberlo pasado muy mal respecto a esto. Su seguridad personal era muy baja debido a lo mismo y a las burlas que le hacían los compañeros cuando le decían jirafa. Ella teme que nuevamente se presente esa situación en la universidad. Entonces, tenemos que Lourdes en cierta medida ya desde pequeña venía con ese descontento con su apariencia física y exactamente con su estatura. El trastorno dismórfico corporal también tiene una serie de criterios, 3 en total, de acuerdo al DSM-4, los cuales son preocupación por algún defecto imaginado al aspecto físico. Cuando hay leves anomalías físicas, la preocupación del individuo es excesiva, como vemos en Lourdes. El hecho de tener una estatura de 1,80 pues no la hace físicamente defectuosa. El criterio B, la preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo, lo cual también es presente en Lourdes.
Y el criterio C, la preocupación no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. Bueno, en una investigación llevada a cabo por la doctora Catarina Phillips, con la participación de más de 500 pacientes, se porcentualizó las áreas del cuerpo objeto de preocupación de las personas que sufrían este tipo de trastorno. ¿Sí? En esa investigación se encontró que la preocupación por la estructura corporal o estructura ósea logró un porcentaje del 16%, es decir, de 500 personas, 80 se sentían descontentas con su físico. Esto es normal en las personas, el hecho de que nos sintamos de pronto un poco inconformes con algún defecto físico es normal, estos pensamientos van y vienen. Pero cuando esto se vuelve excesivo, cuando la preocupación por la apariencia ya está fuera de lo que catalogamos como normal, ya sí vendría una serie de dificultades que pueden conducir a un trastorno como el caso del Lourdes. También vemos que este trastorno presenta comorbilidad, entre otros, con fobia social y con trastorno depresivo mayor. Pues como leemos acá, presenta la comorbilidad con el trastorno de ansiedad social y también que en algunos casos presenta comorbilidad con trastorno de personalidad evitativa. ¿Por qué no quisimos hacer ese diagnóstico en Lourdes? Sí vemos que Lourdes tiene este tipo de personalidad, pero no tanto como un trastorno, no tanto como una anomalía, sino como un rasgo de personalidad, algo que ella ha venido desarrollando desde su infancia. Como bien sabemos, la personalidad se compone de dos grandes estructuras que son el temperamento y el carácter. El temperamento, pues, es todo aquello que biológicamente se ha determinado y que se nos hereda de nuestros pasados, de nuestros padres y familiares, abuelos y demás. Por su parte, el carácter ya viene determinado por todas aquellas situaciones en el medio ambiental, en el contexto, que nos hacen desarrollar cierto tipo de personalidad. Entonces, Lourdes, para nuestra concepción, no presenta un trastorno de personalidad evitativa, sino un rasgo de personalidad evitativa. Bueno, entonces, siguiendo con lo planteado en la guía, tenemos una serie de causas que nos llevan a las hipótesis sobre de dónde viene el problema del Lourdes. En primera medida e indudablemente, es el rechazo al que ha sido sometido durante su vida debido a su alta estatura. Entonces dentro de las alternativas de solución y el plan de tratamiento, vamos a empezar por la aplicación de pruebas psicológicas. Por una parte, el inventario de fobia social y por otra parte, el test de Rorschach. El inventario de fobia social, pues, para conocer el nivel de ansiedad que hay en Lourdes ante las situaciones sociales. ¿Sí? Y el test de Rorschach es como para conocer bien esa personalidad que aún no se nos ha sido descrita. También pues hay una serie de test proyectivos que se podrían utilizar, como tenemos el test de la casa, el test del árbol, de la figura humana y etcétera. Bueno, ya como plan de acción psicosocial, vamos a realizar una psicoterapia psicodinámica, una terapia cognitivo-conductual para contrarrestar estos pensamientos disfuncionales en Lourdes. La reestructuración cognitiva ayuda a interrumpir los pensamientos negativistas previos de fracaso o de humillación, reducir la tendencia a establecer metas perfeccionistas y a minusvalorar los logros terapéuticos. Dentro de ello, tenemos una serie de objetivos que son mostrar al sujeto las conexiones entre cogniciones, conductas y emociones, enseñarle a autoobservar los pensamientos automáticos y negativistas y analizar sus consecuencias, así como a sustituir estos pensamientos alterados por interpretaciones más positivas y adaptadas que ayudarán a mejorar tanto la autoestima como el autoconcepto, como se dijo anteriormente. Esto es, para nuestro concepto, lo primero que se debería intervenir en Lourdes, que son esos pensamientos, pues vemos que ellos anteceden
a las respuestas de ansiedad. También tenemos unas técnicas de entrenamiento en relajación, unas estrategias de afrontamiento y exposición o imaginación que suelen ser complementadas con la focalización de la atención en la tarea o interacción social. El empleo de estrategias de afrontamiento tales como la respiración controlada y la relajación, como lo dijimos anteriormente, y el autorreforzamiento positivo son básicos en el diseño de cualquier tratamiento, dada la tendencia de los fóbicos sociales a la autoevaluación negativa. Los autorregistros también nos sirven en este caso para conocer cómo se ve Lourdes a sí misma. Estos pueden ser del tipo día, hora, situación, qué siento, qué pienso y qué hago. También se puede utilizar la evaluación proyectiva mediante espejo para que Lourdes se reconozca a sí misma y pues obviamente la observación y la entrevista clínica. Es importante que esta observación se haga en la universidad, que es donde ella actualmente está presentando los síntomas. Bueno, pues entonces esto se vería de esta forma. Serían entonces las estrategias de tratamiento, técnicas de reestructuración cognitiva, de entrenamiento en relajación y otras estrategias de afrontamiento y exposición. Bueno, dado lo anterior, llegamos a la conclusión de que el diagnóstico psicológico y las técnicas que nos permiten llegar a él buscan mejorar la calidad de vida de las personas y en general de su entorno. Esto nos orienta a nosotros como futuros profesionales para conocer este tipo de casos, hacerle un estudio a los síntomas, a todas aquellas situaciones que derivan en problemas, que derivan en trastornos mentales. Nos permiten ayudarle, guiar al consultante por el camino menos espinoso, por el camino que nos conduzca no más rápido, pero sí más acertadamente a una superación del problema. Bueno, el estudio directo de este tipo de casos, especialmente el caso de la paciente Lourdes, permiten afrontar problemas reales en espacios de participación donde se ve reflejada la simulación de las actuaciones en un proceso de entrevista directa, buscando una solución oportuna de acuerdo a la experiencia del profesional y las técnicas a aplicar. También quería hacer como un aporte aquí, y es que, como bien sabemos, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM ha tenido una serie de versiones a lo largo de su historia desde su inicio. Decidimos utilizar el DSM-4 debido a que la versión quinta no ha sido como bien acogida entre los científicos y profesionales por cuanto se cree que allí pues allá a todo se le considera un trastorno y pues esa no es la idea, ¿no? La idea es como reconocer bien cuáles son aquellas situaciones negativas, tanto psicológicas, tanto contextuales, ¿sí? Tanto emocionales y en fin de diferentes tipos que nos permiten llegar a un diagnóstico. Bueno, dentro de las dificultades encontramos en primera medida determinar el origen del problema. No sabíamos si era por la personalidad de Lourdes que ha tenido debido a su inconformidad con su físico o si era por las experiencias negativas que había tenido durante su infancia y su adolescencia. Encontrar las pruebas que evalúen todos los aspectos encontrados y realizar un diagnóstico diferencial, uno que no nos permita confundirnos con otro tipo de trastornos que hay el DSM y que en realidad son muchísimos. También la falta de información, porque pues el caso está descrito pero no nos presenta toda la información necesaria, y la poca descripción de la personalidad de Lourdes. Las recomendaciones, pues como lo dijimos, aplicar las pruebas psicológicas pertinentes, tener un acompañamiento familiar durante el tratamiento. Bien sabemos que